Bueno, buenas noches a todos. Desde el cartel de biblioteca les damos la bienvenida a un nuevo y especial espacio de presentación del libro. Con mucho entusiasmo organizamos esta actividad y no adrede la pensamos como primera actividad del cartel para este año. El que hoy nos convoca es el libro de reciente edición de Rolando Carotti, fundador de Lazos, querido... ¿No anda? No va a andar. Ah. Es para la transmisión por YouTube. Acá es el audio humano. Ah, bien. Más alto entonces. El que hoy nos convoca es el libro de reciente edición de Rolando Carotti, fundador de Lazos, querido y respetado referente en la formación de muchos analistas. El libro se titula El goce femenino y la mística, las marcas del barroco. Para ello, el autor invitó a Eduardo Said, decano de UCES, que le agradecemos ya de paso la donación del libro muy bueno, Arabela Cagiano y Carola Yanicari, ambas miembros de Lazos, que harán sus lecturas. Por otro lado, queremos destacar que nos llena de orgullo que en nuestra casa se lleve a cabo la primera de seguramente varias presentaciones. Así que por eso te agradecemos, Rolando. Bueno, le doy la palabra. ¿En qué orden alfabético? ¿Quieres hablar primero como invitado? No sé, yo sabía que las damas primero, pero Bueno, acá bueno. no, los pocos ¿Cómo va? caballeros. ¿Cómo No, gusten? está bueno. Bueno, orden alfabético. Sí. Cierto. Bueno, buenas noches. No, creo que no. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por estar. Gracias a Rolando, en principio, por la convocatoria, que me puso muy contenta en aquella oportunidad y renuevo entonces mi alegría. Gracias al cartel de biblioteca por la organización, a Bárbara, a Sofía y a Cecilia, que nos pusieron a trabajar también mientras leíamos el libro, y eso se agradece. Bueno, gracias a los compañeros de la institución, a los que vinieron hoy, y a los compañeros de mesa. A Eduardo Said lo conocí su libro, o sea, su libro me lo presentó a él hace poquitos años, que leí Lacan en entredicho, y bueno, y a Caro, que es amiga. Bueno, leo lo que escribí para esta presentación, puse unos subtítulos que también voy leyendo. Primero escribí una experiencia. Sospecho que este libro y esta presentación van a quedar guardados en mi memoria por varias razones. Leer es una actividad que iniciamos con alguna determinación para luego dejarnos tomar y advertir que no conjugamos en primera persona del singular, sino que somos leídos, escritos, por eso que aparentemente estamos leyendo. Aquí se trató de leer para presentar el último libro que publica Rolando Carotti, uno de mis maestros en el psicoanálisis. El goce femenino y la mística, las marcas del barroco. Esto me situó en una especie de tensión, o de extensión más bien, que me hacía ir y venir entre mi lectura y la lectura hacia ustedes, con ustedes, que ya no era tan mía. Además, mientras leía este libro, mudé mi casa y mi consultorio. Comencé a leerlo en un lugar y continué y concluí en otro. La primera de las mañanas que estaba con el libro, en la luz nueva de la nueva cocina, hablamos con Carola y ella me dijo algo así como: si ya tenés un lugar para leer, ya estás en tu casa. Hay ocasiones como esta en las que leer hace experiencia. Y recomiendo, ya empiezo recomendando, respecto a ese término, una nota al pie en la página 131 de nuestro libro de Rolando. Bueno, leer hace experiencia, involucra el cuerpo, algo del adentro afuera se conmueve, nos transformamos, y el lugar en el que estamos deviene una casa, como un lugar que, parafraseando a Bachelard, aloja la lectura y nos permite leer en paz. El libro. El índice, que por más que está al final es por donde empezamos a leer, presenta 19 capítulos. Los primeros 4 dedicados al barroco, arte nacido como brazo artístico de la Contrarreforma.
2 a Bernini, con quien surge una representación del cuerpo atravesado por el goce, según dice la página 109, y 9 ubicados bajo el título La pintura barroca, que analizan las obras de los exponentes más destacados y nos invitan a dejarnos mirar por ellas. Quedan 4 capítulos que desarrollan la mística y el goce femenino. Un lector apresurado podría pensar que hay más de arte que de psicoanálisis, pero mejor no andar deprisa, aunque sea para llevar la contra a estos tiempos que corren, y admitir, como el barroco muestra, que las apariencias engañan. Sería reduccionista pensar que el psicoanálisis está solamente en esos capítulos sobre el goce, lo femenino, la mística. Capítulos que, por otra parte, y esto orientó mi aproximación al libro, no se ubican ni al inicio ni al final de los otros mencionados, sino que se encuentran en el entre. Nos engañaríamos si supusiéramos que el psicoanálisis está solamente en las referencias a Lacan, concentradas en esos capítulos, pero presentes casi desde el inicio del libro. Porque lo que Rolando nos dice es que en la literatura barroca la unidad implica dualidad y conflicto, que el movimiento barroco lleva en sus entrañas el germen de lo complejo, y que parecería que la búsqueda del barroco fue mostrar lo aparentemente inaccesible, lo invisible. Desde el inicio, entonces, estamos en un camino que nos enseña del psicoanálisis recorriendo las marcas del barroco. Leemos en estos mojones que en este movimiento el hombre deja de ser centro de atracción, es más, se produce una conmoción radical de la categoría de centro, y que el barroco, como historiole, página 151, busca el trazo de la diferencia, la verdad que especifica un individuo, una verdad singular no universalizable. El barroco aparece en Lacan como modelo para poder sostener la posibilidad de un pensamiento que evada al ser y se organice en torno a la economía del goce. Eso es una cita textual de Carotti en la página 154. Como si ese estilo, que se impuso desde finales del siglo XVI hasta el siglo XVIII en Europa y en América, resonara en los conceptos con los que hacemos nuestra clínica hoy. El recorrido que nos ofrece este libro no se fascina con la desarmonía y la grandiosidad asociadas al barroco. Y esto porque se escribe al modo de la pintura y la arquitectura que le son propias, donde la luz no solo ilumina los objetos, sino que hace surgir el vacío que hay entre ellos. De esta manera, Rolando nos da a leer lo que el barroco nos enseña. Así sabremos que, en las referencias de Lacan al barroco, no encontramos una mera posición esteticista, sino más bien una manera precisa de sostener que el inconsciente está sujeto a diversas operaciones de la retórica y también una indicación más para referirse a algunas formas específicas de goce. Cito de la página 106. Agrego: cuando Lacan declara que se coloca del lado del barroco, no anticipa un trabajo por hacer, sino que le da otro estatuto al que hacía tiempo venía realizando, por haber encontrado en el barroco una corriente muy fecunda de la mostración del goce. Está de ese lado, no por adhesión partidaria, sino porque es ahí donde estuvo cuando visitó las iglesias en Italia, cuando leyó los poemas de los místicos, y cuando estableció la existencia de un goce que no puede ser significado por el falo. Lacan no va a buscar el barroco, sino que encuentra lo que éste le muestra de la relación del campo escópico y el goce, y extrae de allí consecuencias con las que reinventa el psicoanálisis. Arte y psicoanálisis, ¿qué relación? Esta pregunta me trabaja desde hace mucho tiempo y se ha desplegado entre dos puntos. Desde el inicio de mi trabajo en la institución, cuando propusimos con otros la creación de la Comisión de Psicoanálisis y Creaciones Artísticas,
hasta una idea más actual que cuestiona los fundamentos de una comisión para ese fin. Si el arte nos lleva a la delantera, como citamos con frecuencia, si participa de nuestros intentos por aprehender algo de la condición humana desde el psicoanálisis, ¿ocupan arte y psicoanálisis cada uno un lugar y entran en relación, ya sea que coloquemos ahí una conjunción, un losange, o se trata más bien de lo que el arte le posibilita al psicoanálisis? Este libro nos revela o nos subraya, según como hayan sido nuestras lecturas previas de Lacan, lo que el barroco le permitió al maestro francés. En el apartado del libro dedicado a la pintura barroca, si nos disponemos, podemos por un tiempo ser como el niño del relato de Galeano, que, ante la inmensidad del mar, le pide a su padre: ayúdame a mirar. Recorremos entonces, aunque estemos en nuestra casa, museos del mundo y nos dejamos conmover y enseñar por el arte. En el capítulo sobre Caravaggio, el maestro de la ambigüedad, encontramos texto dedicado a su vida y a su obra, también abundantes imágenes. Y de pronto estamos leyendo en la sección Abraham, Isaac y la ley sobre el nombre, la voz como objeto A, el padre, la transmisión, el sacrificio y las dos versiones de la ley, la insensata del superyo y la sensata que no es más que el deseo mismo. Ya antes, al ocuparse de Bernini, Rolando se había detenido en un grupo escultórico basado en el segundo libro de la Eneida, que muestra la precipitada huida del príncipe Eneas llevando sobre sus hombros a su anciano padre Anquises, para mencionar a partir de ahí la función del amor bajo la modalidad de salvar al padre. Y luego de Caravaggio está El regreso del hijo pródigo, de Guercino, que es la base para una reflexión sobre el padre, la ley que sirve a la vida y la diferencia con el padre de Edipo. Menciono solo algunos de los pasajes en los que considero que Carotti se acerca al arte y, sin grandilocuencia, porque esto forma parte de su estilo, va más allá de la descripción de un cuadro o una escultura y sigue la huella de Freud y de Lacan cuando cada uno en su tiempo dejó la delantera a los artistas. A veces nos hace un guiño y titula Un cortocircuito psicoanalítico, pasaje destinado a 2 obras de Salvatore Rosa, seguidos de fértiles consideraciones sobre la palabra, el silencio, el valor de la gramática. Recordaba, con ese subtítulo, el cortocircuito de la pulsión con Marguerite Yourcenar, que pese a formar parte de otro de los libros de Rolando, aparecido en el año 2001, sigo buscándolo en una publicación del año 1986, hecha por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades. Los nombres de los artistas no estaban mencionados en el programa de teoría psicoanalítica, pero en los teóricos que dictaba, Rolando les hacía un lugar junto a Freud y a Lacan. El autor no nos anticipa lo que vamos a ver, ni nos impone su perspectiva. Mira, lee, escucha a los pintores y a sus obras y transforma ese acercamiento en el que están implicados todos los sentidos en una enseñanza sobre lo que el psicoanálisis le debe al barroco. Lacan define, y para eso necesita pasar por la disputa con Aristóteles, una tradición no clásica, sino barroca de pensamiento. Carotti se sirve de la misma y practica un modo barroco de decir que mediante el uso de velos y pliegues da cuenta de aquello que es inalcanzable de modo directo. Comparto una cita textual que me parece elocuente. El barroco no es solo un momento en la historia del arte fechable en el tiempo, sino también una constante histórica que siempre responde a un tiempo clásico anterior. Lacan va a situar a la ciencia del lado del clasicismo, del reino aristotélico de la clase. Pensamiento del amo respecto del cual el barroco presenta una alternativa, pues nos viene a recordar, en un momento crucial en la historia de la humanidad, pero cada vez que surge, la relación del lenguaje con el goce, goce que en él se designa metafóricamente por doquier. Eso es de la página 110.
¿No es esta ocasión, este libro, una de esas oportunidades en las que surge el barroco? Hace pocos días, el posteo de una colega en una red social me llevó a una entrevista al filósofo italiano Franco Berardi, hecha en el año 2007. Allí él dice: el fundamento de la ética no está en las normas universales de la razón práctica, sino en la percepción del cuerpo del otro como continuación sensible de mi cuerpo. Y denuncia con preocupación que, por no ser capaces de una comprensión erótica del otro, estamos ante el peor desastre que la humanidad pueda conocer, la deserotización de la vida cotidiana. Escenario en el que este libro sobre el movimiento cultural que anuda mirada con erotismo se vuelve necesario, imprescindible. Apuesto a que lo sea para cada uno, luego que, por encontrarse con el libro, se desencuentren de ustedes mismos. Que pase a formar parte de la práctica, de la clínica y de nuestros intercambios. Gracias, Rolando, gracias por el libro, gracias por el barroco. Bueno, nuestro alfabeto es medio extraño, si es por orden alfabético. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Rolando, por esta invitación. Un gusto participar en esta mesa. Y agradecer también al Cártel de Biblioteca por esta actividad. ¿Qué lleva a un autor psicoanalista escribir sobre el movimiento del barroco? ¿Qué nos enseña el arte cristiano sobre el goce femenino? ¿En qué nos concierne a nosotros, practicantes del psicoanálisis, la experiencia de los místicos? Si la mística es la vía regia para el goce no todo fálico, Rolando Carotti va más allá, aseverando que el goce místico es una metáfora del goce femenino. Con la aparición de este libro queda conformada definitivamente una trilogía compuesta por El niño, el espejo y la mirada, del 2019, El goce y la mirada, del 2022, para arribar finalmente al título que hoy estamos presentando, El goce femenino y la mística. Una saga que se interna en el oscuro y escabroso terreno del goce. Tan es así que este libro no presenta un prólogo. Sin ningún preámbulo, el autor avanza hacia el meollo del asunto para echar luz a ese dominio del goce que resulta tan caro a la literatura psicoanalítica. Rolando analiza el arte barroco, especialmente la pintura y la escultura, para hacer pasar algo de lo propiamente inaprensible del goce femenino. Fiel a su estilo, esto es, hacer simple lo intrincado, se advierte el ejercicio austero en el uso de la palabra. Como afirma Hamlet, economía, Horacio, economía. Con una prosa sencilla y ágil, aborda el período artístico del barroco, enlazándolo con lo que Lacan denominó el goce femenino. Incluso da varias pinceladas sobre la peculiar escritura del maestro francés y lo que hay de ese rastro a lo largo de su enseñanza. Hablando de economía, es destacable la distribución de las 407 citas que posee el libro y que el autor las dispone de forma tal que su empleo logra un efecto de ahorro en la búsqueda y de riqueza conceptual. Este elevado número de citas no recae en una pura competencia fálica, sino que da cuenta del recorrido de su lectura y los múltiples abordajes de los que Rolando se valió para arribar a una premisa, la suya, demostrando no solo su honestidad intelectual, sino también su generosidad con el lector. Es más, la cita es un resorte peculiar en su escritura, ya que no acude a ella simplemente para convalidar o probar su argumentación, sino que la convierte en un diálogo amigable con distintos autores. Al modo de Walter Benjamin, que hace de la cita un arte de escritura, al decir de Sarlo, toma la palabra de su interlocutor, da vueltas alrededor de ella, le responde y muchas veces vuelve a transcribirla en la carta propia.
La cita es al escrito de Rolando lo que la técnica del claroscuro es al lienzo, un juego de luces y sombras que dan relieve a la obra. Al mismo tiempo, las más de 150 reproducciones artísticas que allí se exponen merecen una mención especial, dada la nitidez con que cada una de ellas ha sido editada, a tal punto que su dramatismo muchas veces interrumpe la lectura. A propósito de ello, debo confesar que me provocó cierto desconcierto no hallar en los primeros capítulos del libro la escultura intitulada Santa Cecilia, que constituye la imagen de la portada. Cierta extrañeza fue notar que a medida que avanzaba la lectura, el autor no se refería a dicha escultura, siendo el soporte sobre el que se apoya el título de su obra. En eso estaba cuando de repente tropecé con algo muy distinto a la esperada referencia del tallado. Un efecto de ruptura sobrevino allí que no se hubiera logrado sin el arte del escritor. Se las recomiendo. Creo que en este punto podemos situar la posición teórica de Rolando Carotti, que eleva a la condición de metáfora la articulación del goce místico con el goce femenino. Allí el autor es contundente, cito: el goce místico es una metáfora del goce femenino. Remarco el una, sutil pero categórica posición teórica. Lo advertirán a lo largo de la lectura. Cuando Lacan reformula el mecanismo freudiano de condensación por el de la operación metafórica del campo del lenguaje, redefine, sirviéndose de los desarrollos de la lingüística moderna, el modelo energético de la libido por la de la estructura del lenguaje sobre la que se emplazó toda su enseñanza. Ahora bien, la propuesta de Rolando, insisto, el goce místico es una metáfora del goce femenino, queda alineada a la nueva articulación que Lacan propone en 1970 en Radiofonía. La figura retórica de la metáfora entramada ahora con el goce. Es decir, la barra del algoritmo, escritura algebraica que representa la metáfora, amalgama simbólico y real. Dicho de otro modo, ahora la metáfora hinca en lo real, plus de sentido, borde de real que no recae en la significación propia del enlace simbólico imaginario, sino en un goce de sentido inherente al anudamiento simbólico real. Allí el maestro francés produce un giro en su enseñanza, el par-lettre como dimensión del cuerpo constituido por el ensamble de palabra y goce. En este filo, Carotti ubica la vivencia mística, esa experiencia de éxtasis que consiste en un estado de suspensión, de arrobamiento, cito, clavado en un trance místico, dice el autor. Un goce que toma todo el cuerpo, a tal punto que este goce suplementario implica un fuera de sí, es decir, fuera del goce fálico, o para decirlo mejor, más allá del goce fálico. Inaccesible al lenguaje, goce del que no se puede decir nada, solo que se siente. El goce femenino, dice Rolando, no niega la función fálica, está ahí, plenamente, pero además está en otra parte, se desprende de la sujeción al falo y por ello padece un goce que no se contrapone al fálico, sino que se localiza más allá, un goce que se siente, pero que está fuera de lo simbólico. Y continúa, quien está en posición femenina, cuando padece este suplemento de goce, no sabe nada de él, salvo que lo experimenta. Hasta acá la cita. En este sentido, debo confesar que el apartado del libro La mística y el goce femenino es digno de ser destacado. Lo llamativo es que dicho capítulo invierte el orden de los términos respecto al título de la obra. ¿Qué quiso transmitir el autor con ese trastocamiento? ¿Será que Rolando nos indica un vuelco en la dirección de este asunto? Quiero subrayar que esta trilogía es el producto de un recorrido, el de su enseñanza, ejercida en gran parte entre estas paredes de lazos en las que hoy nos encontramos. Parafraseando a Lacan, Rolando habló a las paredes. Sí, así de equívoco. Sus dichos resuenan en estos muros. Fuimos público e interlocutores a la vez
cuando allá por el año 2005 presentó el seminario El placer y el goce, para continuar en el 2008 con el deseo y el goce en la clínica. Ya en el año 2011 dicta sus 2 seminarios, Los goces y la sexuación, y El goce fálico y el otro goce, proponiendo en el 2015 trabajar la cuestión del goce y la diferencia sexual, en aquel seminario que dio en llamar Una introducción a Lacan, los 3 registros, el deseo, el goce y la diferencia sexual. Prosigue su enseñanza en el año 2017 con Una introducción a Lacan, el deseo, el goce y las estructuras clínicas. En el 2019 lleva a cabo sus clases en relación al goce y la mirada. A partir del año 2020, en plena pandemia, dicta La sexualidad y el goce. Al año siguiente presenta El fantasma, el deseo y el goce, para seguir en el 2022 con el seminario El goce femenino. Agradezco a Tamara Rodríguez, la bibliotecaria, que hizo posible esta búsqueda. Es decir, su escritura es efecto de una enseñanza, es la resultante del trabajo con otros, de un recorrido moebiano, cito, por donde se vuelve a pasar insistentemente sin dejar de lado la diferencia. Termina la cita. Trabajo de un decir que fue desplegando a lo largo del tiempo. Sabemos que se trata de tiempos lógicos, pero que no es sin la base material del tiempo cronológico que eso opera. En este punto vuelvo a traer la escena de Hamlet al momento de recibir a su amigo Horacio con motivo de los funerales de su padre. Enorme fue la sorpresa de éste al encontrarse con la boda de la reina Gertrudis y Claudio, hermano del difunto y su asesino. Atormentado, Hamlet le responde: «Economía, Horacio, economía. Aún no se habían enfriado los manjares cocidos para el convite del duelo cuando se sirvieron en la mesa de la boda». Escena de un evidente apresuramiento, una inmediatez que desconoce el tiempo de comprender, de cuyo valor estructural depende todo acto que se precie de tal. La escritura no es ajena a ello. De allí la importancia de esta instancia, del tiempo de la espera, propiciador de movimientos de avances, retrocesos, duda. Si bien cada acontecimiento es singular, esta obra de Rolando es la decantación de sus dichos, que signa ese tiempo de comprender del que fuimos testigos. El subtítulo de la obra, Las marcas del barroco, me sugirió cierta reflexión que quisiera compartir con ustedes. Como es sabido, la emergencia del pensamiento cartesiano hizo posible el surgimiento del psicoanálisis. Ahora bien, después de la lectura de este libro, me animo a decir que el barroco se erige como expresión artística que denuncia lo que dejó por fuera la ciencia moderna, la del conocimiento. Dicho de otro modo, tanto el psicoanálisis como el barroco se constituyeron en lo elidido, en lo apartado del campo de la razón. Creo que en este punto converge el psicoanálisis con este movimiento artístico, porque ambos portan esa marca de goce extraída del discurso científico, no querer saber nada de eso. Sin embargo, es el discurso del psicoanálisis capaz de echar luz a lo que el barroco, en su íntimo enlace con el cristianismo, hace pasar. Y digo que es capaz porque en tanto discurso logra formalizar ese saber que al rechazarse en el discurso científico contradice la castración. Para concluir, presentar este nuevo libro de Rolando Carotti en nuestra institución implica renovar la pregunta ¿qué es un analista? Si al decir de Freud la clínica fue la patria de origen del inconsciente, podría inferirse entonces que el deseo del analista se pone en forma en la institución, instancia en la que se renueva una y otra vez la transferencia con el psicoanálisis. Es allí, en el lazo entre analistas, que se pone en juego ese inédito lazo social, toda vez que el discurso analítico hace entrar la dimensión elidida, esa ansia irreductible de la condición humana. Si de lazo se trata, Rolando tuvo mucho que ver en esto. Fundar una institución que aloje esa verdad y ponga en marcha un saber hacer con eso. Efecto que recaerá en nuestra práctica analítica, procurando, al decir de Lacan, una mejor posición del sujeto ante las vicisitudes de la vida.
Bueno, buenas noches. Es realmente un gusto estar aquí con ustedes. Acabo de aprender cómo se presenta un libro y me quedan menos cosas para decir porque han hecho unas puntuaciones sumamente valiosas sobre el libro y sobre Rolando. Yo a Rolando lo respeto mucho, y no solo de ahora, de hace muchos años. Cuando tuve algunos interrogantes muy marcados que ponían en cuestión la noción de sujeto propuesta por Lacan, de un significante representa un sujeto por otro significante, pensé, ¿con quién la puedo discutir? La discutí con dos colegas, ¿no? Con Carlos Ruiz, que ya falleció hace unos años, y con Rolando. Y para mí siempre fue una referencia a Rolando, y creo que lo es para el medio psicoanalítico en general. Uno puede anticipar que si hay un libro de Rolando, va a ser un libro muy trabajado, de mucho interés, con una gran elaboración, como es este libro que también han presentado. A mí me aconteció algo de lo que vos, ¿Anabela o Arabela? Arabela. Lo que vos, te deben decir Anabela, ¿no? Me pregunta mal, como hice yo. Yo estaría dentro del grupo que en principio se preguntaba ¿cómo es la composición del libro? ¿Dónde habla del goce femenino? ¿Dónde las marcas del barroco? ¿Y qué correspondencia o qué vínculo se produce? Desde ya que en toda la textura extendida en que Rolando se dedica al barroco, hay intervenciones psicoanalíticas por doquier. No es la descriptividad de un erudito en el campo de la pintura y de la escultura o del arte, aunque él también lo es. Sí, de hecho lo es. Y el libro muestra en eso su riqueza. Pero a mí se me presentaba esto que vos planteaste como una primer dificultad. Me parecía de que tenía un doble título. Uno, el goce femenino y la mística, que no dominaba todo el texto, sino algunos tramos. Perdón, me quedó un resto. Bueno. Y otro, el de las marcas del barroco. También se me hacían presente como dos elementos cuya trama me planteaba descubrir en el curso de la lectura. Y se me fue produciendo ese entramado. Yo, como ustedes han presentado con mucha elaboración la presentación del libro, me puedo tomar un pequeño tiempo para algunos relatos de conversaciones con Rolando. En relación a la Contrarreforma, tuve ocasión de acercarle a Rolando una imagen que yo tomara en Viena, en una iglesia, la iglesia de San Carlos Borromeo, se llama así, donde fotografié una imagen de la Contrarreforma. Muy nítida la imagen, mostraba a un ángel que generaría la pregunta sobre el sexo de los ángeles, porque está difuso si son pectorales desarrollados o si son senos femeninos, y que con una flecha encendida, disparaba sobre un libro que estaba escribiendo Lutero. Me cuido de no decir Lutero porque lo conozco mucho a Luciano, que estaba escribiendo ahí Lutero. Muy interesante estar en esa iglesia en Viena. Teniendo un hijo que vive allí, tuve ocasión de ir en distintas ocasiones. Y a mí me impactó ver el efecto de la Contrarreforma y sobre todo las exquisiteces estéticas del barroco y el contraste que hay con la austeridad de las iglesias protestantes. Ustedes ya señalaron el discurso histórico tan extendido en el tiempo del desarrollo del barroco,
a mí particularmente, que tenía un interés relativo en estos temas, o una formación relativa, me permitió también hacer una revisión de un tiempo anterior, que en la arquitectura dominaba el gótico, que fue objeto de mucho interés para todos los que hemos tenido ocasión de viajar. Entrar a catedrales, hay muchas catedrales góticas, supongo que la de La Plata también lo es, tengo una imagen que sí. Y en un comentario un poco al margen con Rolando, que hablábamos de Roma, que él acaba de estar allí y yo viajo el mes que viene, yo hice un comentario: mira, dos judíos muy interesados en las catedrales cristianas, qué cosa, ¿no? Bueno, el origen es en Italia, que es un país... Bueno, en Italia, que es el lugar donde más se modeló la influencia o la existencia del barroco, pero lo leemos en el libro de Rolando, su extensión a gran parte del contexto europeo. Y bueno, el libro nos permite una trama entre visualizaciones y elaboración de la arquitectura, de la pintura, de la escultura, de la escritura y del teatro, y nos da mucha información, y también nos da lo que dije al principio, que lo has dicho vos, Arabella, que es la lectura psicoanalítica que él va produciendo. Yo lo que encontré, sobre todo en el énfasis que hace Rolando en la escritura producida por las místicas, el punto de enlace mayor entre el goce místico y el barroco. Cuando uno lee estas texturas de las místicas, preanuncian lo que la escultura barroca, sobre todo el mayor énfasis en el libro está puesto en Bernini, y ese enlace entre la escritura de las místicas y la visualización y el estudio de las imágenes de esas esculturas es lo que más me llevó a que se me produjera a mí ese enlace. Bueno, todos sabemos que Lacan particularmente se detuvo en Santa Teresa de Bernini. No sé quién fue la decisión de llevar a la sobreenvoltura que tiene el libro del Seminario 20, el éxtasis de Santa Teresa. Rolando retorna sobre alguna frase de Lacan, que el barroco es la regulación del alma por la copia corporal. Y el valor que tiene esta frase, bueno, una forma de lectura que tal vez la simplifica, es que esos cuerpos exhiben al campo escópico a ser vistos y a ser mirados por esos productos del arte. Creo que nos encontramos todos, y creo que hay imágenes que estaban dando vuelta en ese televisor, porque es difícil que esa producción barroca no nos mire, no quedemos capturados en esa mirada, ¿no? En ese sentido, gran parte de lo que tramita Rolando muestra esta esquicia entre el ojo y la mirada, entre la visión y el ser mirado por el arte. Y bueno, yo le comentaba en esta conversación más personal a Rolando que rediseñé un poco el trayecto que voy a hacer en Roma en función de la lectura de su libro. Bueno, les comentaba que las citas textuales de Santa Teresa, que aparte la leí en alguna lectura tal vez un poco rápida, no del libro sino de Santa Teresa, pero lo que transcribe Rolando, como les decía, me devela lo que es más reconocible y visualizable en la escultura, que supo leer Bernini El acontecer de Santa Teresa. La expresividad de su rostro en éxtasis es notable. Y como señalaron acá, el cuerpo
y el valor de los cuerpos cubiertos con pliegues, donde se detecta el cuerpo y se detecta la cobertura, y el valor enigmático de los pliegues, que bueno, creo que Rolando hace una referencia a Deleuze, no me acuerdo ahora con precisión, pero es un especial recurso que tuvo el barroco. Y en relación al tema del goce femenino y la mística, es donde a mí se me presentan mayores interrogantes. Porque el goce místico se produce como un entramado entre el amor a y de Dios, con esa emergencia de un goce que parece devenir un goce de orden erótico. El cuerpo contorneado y el rostro de Santa Teresa parecen estar transitando un cierto orgasmo. El goce femenino, y pude charlar ayer un poco con Rolando sobre esta otra frase tan impactante de Lacan, sobre que toma Rolando, yo no sé, Rolando, esta frase es de Lacan, ¿no? De que el goce femenino, el goce místico es metáfora del goce femenino, o es suya. El goce místico es metáfora del goce femenino. ¿Esa es tuya o de Lacan? Ah, mirá vos, yo se la estaba adjudicando a Lacan, me disculpo. Me disculpo. Ah. Tuvimos esa misma discusión, o sea, yo creo que ella había leído esto de Orlando y yo había supuesto que era de Lacan. Ah, bueno. No y no tuvimos la ventaja que vos tuviste, que fue charlar con Rolando. Charlamos sí. Ah, bueno, pero entonces me hago cargo de una polémica que le planteé. Yo creí que estaba polemizando con Lacan y no con Rolando. Porque a mí no me resulta suficiente decir que el goce místico aparece como metáfora de goce femenino. Primero quiero hacer una confesión. No alcanzo a entender qué es el goce femenino, como se supone que nadie alcanza a entender mucho, pero que se supone que se siente. Ahora, si el ejemplo es el goce místico, está mediado por la relación con Dios, con la deidad. Entonces, a mí me genera una dificultad en la lectura de Lacan, y en este caso un poco también que lo que puedes tener de fructífero la conversación con Rolando, de que si hay una alternativa de un goce suplementario que vaya más allá de la significación, si necesariamente tiene un lazo con la deidad, porque es toda una dificultad que el amor de Dios y el amor a Dios, el vaciamiento del cuerpo propio en oferta a ese lazo con Dios, sea propuesto para los fines del análisis. Lo planteo como dificultad en mi lectura de la obra de Lacan, ¿no? En Lacan se privilegia mucho el goce femenino como una apertura a lo que no totaliza. Y el goce masculino sería el todo fálico. Y Lacan mismo hace la salvedad que San Juan no perdía su condición de varón por acceder a esta posición mística. Bueno, a mí se me presenta esa dificultad. Primero, que empiezo a no saber qué se nombra como goce femenino. En eso confieso que tal vez transito por la pregunta y me encuentro con el limitante de una falta de elaboración, y Rolando me dio a entender su posición respecto de que el amor, en todo caso, aparece como un segundo momento en relación a ese goce suplementario. Bueno, suspendo muchas cosas que tenía escritas acá porque no quisiera repetir cuestiones en donde se han detenido mucho las colegas, mucho y mejor y más prolijas. Sí, tenemos un problema en psicoanálisis con qué es femenino y qué es masculino, porque siempre terminamos aclarando que no estamos hablando del sexo biológico,
Si tenemos que hacer esa aclaración, es porque el uso del término femenino y masculino se nos impregna del sexo biológico, por eso hay que aclararlo. Entonces, si las tematizaciones es entre lo que no totaliza y lo que tiende al todo, bueno, sí, la neurosis obsesiva tiende más al todo. Y la histeria se confunde en una falta que se infinitiza. A mí me queda mucha pregunta para hacer, porque yo diría que todos los psicoanalistas, que tengamos la sexuación que tengamos, estamos todos tomados por esta alternativa de lo femenino como no todo, porque impregna nuestros textos lo que no totaliza, como lo que sostiene el atractor de lo real, como un enigma permanente que nos toca y nos toca el cuerpo. Y con mucho simplismo. A veces me pregunto, ¿sí? Estoy sexuado masculinamente, soy un heteronormativo, me disculpo, qué sé yo, ante las consignas que hacen. Sí, mi hija me ilustró, que era cisnormativo y que estas cuestiones que a mí me violentan un poco de por qué me catalogo, por qué me tienen que designar, pero bueno. Me interrogaba si yo disfruto o padezco ese goce. Lo digo así y creo que estoy polemizando, como malversando este tiempo de presentación del exquisito libro en una conversación con Rolando. Si el amor fuese lo que suelda, lo que el goce suplementario se presenta como algo que permite cierto desanudamiento, tal vez quede la pregunta de por qué necesita esa soldadura amorosa. Bueno, me retorna la pregunta. ¿Qué es ese goce, si hay un goce que no pase por la significación y que no sea necesariamente místico? Una lectura que a mí me produjo particular interés durante mucho tiempo de mi vida como psicoanalista es leerlo a Alain Didier Weil en su libro Los tres tiempos de la ley. Y él hace referencia al goce del asombro, que me parece que los psicoanalistas padecemos del goce del asombro. Bienvenido goce del asombro, si eso también fuese lo que se llama goce femenino, porque eso yo puedo reconocer que me acontece. Me acontecen otras cuestiones también que no tienen palabras. Yo llego al sur, que veraneo muchas veces en la Angostura, y cuando salgo con el coche del aeropuerto, veo las primeras visualizaciones de las montañas y siento en el cuerpo un efecto y hago un suspiro que no sé si estoy enamorado de algo, que es lo que me está pasando. Después puedo ponerle nombres, como le ponemos nombre a todos. Después preguntamos, ¿y cómo se llama esa montaña, esa capilla? Porque ves la forma que tiene. La analogía nos invade todo el tiempo. Pero bueno, sigo malgastando el tiempo que tenía para hablar del libro. Bueno, el libro a mí me produjo un enorme disfrute su lectura. Rolando amigablemente me decía, bueno, te bancaste 400 y pico de páginas. Para mí no fue bancármela, fue un disfrute, y lo ves, y acá puse que lo voy a volver a leer, porque está plagado de referencias que me importan, y que me enseñan, que me ilustran y que me conmovieron. Y bueno, y no se puede sino felicitar a Rolando por su espíritu investigativo y por su enorme erudición, que no sé cómo hace este hombre. Bueno, me alegro de ser parte de Lazos en eso. Y bueno, y también, aunque no conozco tanto los detalles de Lazos, bueno, por un lado quiero agradecer la invitación, y por otro lado, en las puntuaciones que escuché, fue muy fructífera tu participación, tu carácter dinámico y tu dinámica de transmisión, que tenemos el gusto de tenerla también en la universidad donde yo participo. Bueno, me disculpo por el exceso y cedo.
Bueno, primero quiero agradecer a Eduardo, a Arabela, a Carola, porque bueno, han hecho una lectura profunda y me ha emocionado mucho la lectura que realizaron, y seguramente los elogios son exagerados, pero bueno, muchas gracias. Bueno, alguna vez dije acá que de niño en la casa de mis padres yo miraba las paredes llenas de libros con ganas y también con cierto temor, porque eso me estimulaba a leer, quería leer, sobre todo quería saber lo que era un escritor. Una enigmática palabra que salía con frecuencia de la boca de mi padre. Una vez, lo comenté acá creo, y lo veo aún y lo escucho, aún exclamando con el rostro tocado por la gracia del volumen de Turgenev, el escritor ruso que tenía ese libro en las manos y en el cual se había ausentado durante un breve tiempo, que me pareció tanto más largo cuanto que me exigía permanentemente a pensar de qué se trataba, hasta que planteaba que realmente eso era un escritor, ese libro que tenía era el libro de un escritor. El ensalmo de que los libros ejercían sobre él, y en el que muy pronto yo también casi me quedaba perplejo y desamparado. Quería de algún modo penetrar en ese misterio, y me decían que había una edad en que podría seguramente llegar a descubrir esos tesoros, así me informaban. Yo conocía la expresión que aludía a eso, una expresión que luego encontraría en Jean-Paul Sartre, la edad de la razón. Para entender todo eso había que llegar a esa edad. Otro de los enigmas que nunca estuve seguro de haber resuelto. Por lo tanto, hice cuanto pude para alcanzar esa edad lo antes posible. Entonces también llegó el momento de tener el hábito de leer con un ácido gesto de rebelión que hizo acercarme también a los libros prohibidos o a aquellos que proponen de diversos modos subvertir la sociedad existente, y leer también contra una biblioteca oficial, real o imaginaria. Nunca me atrajo el leer a la manera de la adquisición de modales o de un roce garantizado en aquellos libros pertenecientes a la ortodoxia letrada. El escritor fue por mucho tiempo para mí la imagen de aquel que detentaría un secreto. No obstante, aunque sé que es solo una creencia, el ensalmo no se ha evaporado. Más bien es al contrario. Tengo ahora un consultorio lleno de libros, pero siempre me falta, como en aquellos tiempos de mi infancia, el libro que bien lo sé no existe, que no puede existir. Se trata de saber entonces, sí, pero hay varias acepciones y dimensiones del saber. La relación entre el saber del analista
y la invención del artista es pues mucho más compleja de lo que imaginaba Freud entre 1907 y 1910. Por una parte, el saber que se adquiere por la experiencia psicoanalítica no es simplemente un saber positivo en el cual se podría ubicar el conocimiento de los procesos inconscientes y de los procedimientos de su desciframiento. Si es cierto decir que el artista siempre nos precede, es porque él nos enseña que nuestro saber psicoanalítico es también, y quizá antes que nada, un saber negativo. Al término del análisis sabemos una cierta cantidad de cosas, pero sobre todo sabemos lo que ignoramos y lo que ignoraremos para siempre. Esta ignorancia no es la señal de una impotencia del psicoanalizante, del psicoanalista, ni tampoco del psicoanálisis. Esa ignorancia testimonia, por el contrario, la potencia de la experiencia en la medida en que en ella se llega a discernir definitivamente un límite de lo simbólico que pertenece al orden de lo imposible. Lo imposible de decir como causa de todo cuanto se dice o busca decirse o falta decir, y que se agota diciendo. La experiencia del inconsciente finalmente termina en una necesaria relativización de este, pues tal es la revelación última del psicoanálisis. El inconsciente mismo se estructura como un saber ficticio del cual todas las construcciones se elevan y se entrelazan en una red apretada, de una complejidad infinita en torno de un vacío central, de un punto que se rehúsa absolutamente a toda inscripción y todo saber. Pero finalmente, como se trata de una presentación de mi libro, y vuelvo a agradecer a la presencia de todos, obviamente, recuerdo siempre ante las presentaciones de libros una frase de Isidoro Blinstein, el escritor argentino, a quien tuve el gusto de conocer hace muchos años, que siempre la recuerdo para mí y para todos los que escriben libros. Dice así: en la alta noche, cuando los gatos sobre los tejados vigilan su alta fosforescencia, atravesando las calles semivacías, oyendo el taconear de sus propios pasos, el autor o la autora deberán tratar de ser felices. No deberán pensar si el polvo y el tiempo se meterá entre los intersticios del olvido. Después, con el tiempo, tendrán todo el tiempo del mundo para pensar que Neruda vendió los muebles de su casa para pagar la edición de su primer libro, que Stendhal vendió 11 ejemplares de Rojo y Negro en 7 años, que Kafka se murió sin ver un solo libro publicado, que André Gide rechazó los originales de En busca del tiempo perdido de Proust por considerarlos indignos de publicación. También tendrá tiempo de pensar en todo eso. Más aún, tendrá tiempo de pensar con El Príncipe de Shakespeare. Es cierto que es una lástima y es lástima que sea cierto. Bueno, finalmente, a quien se acerque a este libro y encuentre algunas dificultades, le diría que se diera la posibilidad de mostrar quizá alguna recóndita o sorpresiva belleza inherente a lo que intenté desplegar en el libro, como cuando en el antiguo código de Hollywood, la falsa fea, recuerdo el prototipo era Doris Day, se sacaba los anteojos y se soltaba el pelo. Bueno, gracias.